con lo internacional aquí en el 14º Foro de Economía y Negocios de Fundación Libertad, en este encuentro de líderes empresarios, porque ya está presente, lo decía recién Marcelo, lo tenemos aquí con nosotros para hablar del sector político internacional, Argentina en el contexto geopolítico actual. Es el doctor Jorge Forí, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, quien fue la canciller de la Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, abogado, él también, un amigo personal y yo además sumo a título individual, para mí el mejor canciller que hemos tenido. Él es muy humilde y no va a hacer caso omiso de lo que yo estoy diciendo, pero es un placer tenerlo al doctor Forí. Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien por allí? Buen día. Ante todo, saludo a todos los que están conectados a este foro. Yo le agradezco a la Fundación Libertad haberme invitado a participar y me encanta el hecho de que me ha puesto justo detrás de Marcelo Elizondo, que la ha dejado claramente picando para algunos de los temas que me gustaría que pudiéramos tratar. Me encantó esta frase que usó Marcelo de una globalización hexagonal, donde él dio las diversas caras de este hexágono, pero hay una cosa que tenemos que tener claro al iniciar esta charla, es que Argentina está fuera del mundo. O sea, no estamos dentro de ninguno de los hexágonos que se pueden plantear y ciertamente estamos completamente alejados de estos alineamientos empresariales que presentó Marcelo. Hay una circunstancia particular, estamos en un mundo en transformación y creo que Marcelo Elizondo lo planteó muy bien, que no es simplemente el hecho de que la guerra de Rusia-Ucrania ha producido un cambio en todas las relaciones mundiales, y, o sea, en su dimensión global. En realidad, el mundo está cambiando aceleradamente a partir del fin de la década del 90, en razón de los cambios tecnológicos. Las nuevas innovaciones de las que habló Marcelo en términos de lo que significa la tecnología en nuestra vida es también una incursión en la tecnología desde el punto de vista de las formas productivas, de los mecanismos de interrelación entre empresas, entre sociedades, entre países, inclusive ha puesto en tela de juicio estructuras precedentes que existían y que creíamos que iban a tener una evolución a lo largo del tiempo con adaptaciones y que sin embargo han quedado claramente puestas en tela de juicio en estos últimos años frente a los acontecimientos que hemos vivido, donde, recordemos, hemos pasado no solo Argentina, sino también otras regiones del mundo por dos gravísimas crisis económico-financieras que tuvieron impacto en la estructura de reglas del orden mundial, donde ahora la llegada del conflicto Rusia-Ucrania ha mostrado además su impacto en términos de los conceptos de paz y de cómo se zanjan las diferencias entre naciones. Directamente hemos vuelto prácticamente a 3 o 4 siglos antes, o sobre todo al siglo XIX, donde la regla era: si a mí no me gusta lo que vos estás haciendo, yo voy, te hago la guerra y paso por encima si tengo superioridad de algún modo militar. Esto ha quedado reflejado claramente, por ejemplo, en la frase del Papa Francisco, que dijo que las Naciones Unidas no sirven porque no logran llevar adelante los conflictos y resolverlos de manera que realmente se había previsto en el momento de la creación de toda esta arquitectura internacional de organizaciones y reglas para llevar adelante la convivencia entre las naciones. En todo ese panorama de acelerado cambio tecnológico que ha generado una nueva realidad global a la cual se tienen que adaptar los individuos, las sociedades, las empresas, los estados, los organismos multilaterales, esto ha provocado ¿dónde está hoy Argentina? Al tiempo que se ha producido toda esta evolución,
como todos ustedes conocen, Argentina ha vivido disociada del resto del mundo por una serie de conflictos internos cuya exacerbación final la hemos visto en el último fin de semana, donde nosotros parecemos estar ensimismados en una gran cantidad de temas que debieran resolverse de otro modo con las estructuras políticas, institucionales, y que no lo hemos logrado, pero estamos apartados de lo que pasa en el mundo. Argentina tiene una histórica tradición de no prestar atención a la marcha del mundo. Esto es una característica que tiene que ver con nuestra propia historia, nuestra ubicación geográfica, la cantidad de recursos de los cuales nosotros hemos dispuesto, de la cantidad de nuestra población, inclusive de ciertas posiciones favorables, como fue el hecho de un nivel educativo que se desarrolló en la primera parte del siglo XX, que nos dio una diferencia cualitativa en la formación de nuestra población respecto a los otros países de la región. Todo esto contribuyó a que viviéramos en una especie de sería muy pretencioso, de espléndido aislamiento, que en realidad no era tal, pero estábamos como desconectados y nosotros hacíamos lo que entendíamos que teníamos que hacer con prescindencia del resto. De alguna manera, hacia fin del siglo XX, digamos a partir de la década del 80, queda claro que Argentina no tiene viabilidad si no hace un esfuerzo de vinculación, y ahí empieza sus intentos de ser más dinámico en los procesos de integración regional, y en particular en lo que fueron en la época de Raúl Alfonsín los acuerdos de integración con Brasil, vinculándonos en un objetivo de integración a mediano plazo con la principal economía de nuestro espacio regional, y que además era y es el destino principal de nuestras exportaciones, y un socio que estratégicamente representaba además 5 veces nuestro territorio, 5 veces nuestra población y un poco más de 5 en términos de Producto Bruto. Este proceso, como ustedes conocen, no ha llegado aún, prácticamente 40 años después, a un puerto todavía consolidado de una mirada desde Argentina de la necesidad o de los resultados positivos de la integración regional. Por eso Argentina hoy en el área es un país intrigante, conflictivo o complicante. Lo es para el Uruguay, lo es para Chile y ciertamente lo es para Brasil, y no hemos logrado articular ni a nivel bilateral con Brasil, país con el cual Argentina en esta gestión de gobierno no habla desde hace 30 meses. Cuando digo habla, no intercambia posiciones ni coordina, como debería hacerse para dos países que son socios físicos, regionales, miembros de un proceso de integración, y no lo hemos hecho salvo por una discusión puntual en materia del gas, lo cual indica nuestra irrealidad respecto a dónde está posicionada Argentina. Con Uruguay, a lo largo de las 2 últimas décadas, hemos tenido diversos tipos de problemas que podrían ser de una resolución simple y concreta que no hemos logrado encarar en modo alguno. Y con Chile todos somos conscientes de las dificultades que hemos tenido, no solo en temas limítrofes que vienen de larga data, pero que algunas partes se fueron superando en los gobiernos, los 2 últimos gobiernos del siglo XX, pero hemos tenido o tenemos todavía diferencias en materia de límites o de espacios sobre los que queremos tener influencia, como los mares australes y el sector antártico. Hemos tenido dificultades en materia de gas y hemos perdido cualquier correlación con lo que significaría una integración eficiente e inteligente con Chile, que es ahora, o el país que tiene en nuestra zona, la costa sobre el Pacífico, siendo que el Pacífico ha pasado a ser el mar dinámico o el océano dinámico del siglo XXI, que nosotros no tenemos acceso a esa costa, y con quien Chile, con quien tenemos posibilidades de integración en proyectos realmente estratégicos para el futuro
de Argentina, de Chile y del mundo, que Chile ha desarrollado plenamente en materia de minería. Nosotros tenemos prácticamente sin tocar nuestros recursos mineros sustanciales, y además tendríamos una vinculación muy relevante si Argentina pudiera ofrecer lo que Chile ha aspirado, pero siempre con gran reluctancia, porque no sabe nunca cuándo vamos a cambiar de orientación en materia de suministro energético. En América Latina, aquella calidad educativa o calidad cultural que tuvo Argentina ha perdido obviamente atracción, porque los problemas que hemos transitado internamente han ido mostrando, a medida que la tecnología y en acceso global hace conocer la realidad de otros países, que Argentina ya no es ese faro de educación, cultura, de una mirada progresista del mundo, porque estamos siempre enzarzados en problemas internos que los de afuera, que tienen sus propios problemas, prefieren evitar. Y ha declinado en parte, por ejemplo, el hecho de que muchísimos universitarios latinoamericanos de países como Perú, Colombia, obviamente Venezuela, otros, venían a estudiar a Argentina porque entendían que acá había un mucho mejor nivel de educación. En este contexto de la región, Argentina, como digo, es un gran signo de interrogación que todos los países que por diferentes razones están obligados a mantener un vínculo con nosotros prefieren evitar y dejar que terminen de acontecer aquellas cosas de la interna argentina antes de tomar decisiones al respecto. Si vamos un poquito más allende de la región, vamos a encontrar que también los fortísimos vínculos que tuvo Argentina con Europa en función de las corrientes migratorias y de los vínculos de descendientes ascendientes que manteníamos con países como España, Italia, Francia, Alemania, han ido atenuándose porque a lo largo de las últimas décadas también aquellos intereses que representaban a los, llamemos así, a los capitales, a los inversores de Europa acá, tuvieron tratamientos completamente arbitrarios y disímiles, producto de la interna argentina, pero que hizo que en un mundo que se globalizaba, un inversor español o un inversor francés prefiriera dirigirse a algún otro mercado, dado que Argentina era un mercado complicado y aún hoy nunca terminan de saber cuál es el tratamiento, y lo hemos visto esto últimamente, por ejemplo, para el caso de Alemania, en todas las discusiones que están vinculadas al tratamiento de la industria automotriz. Pero vayamos por donde vayamos, de los sectores productivos, del sector textil, del sector alimentario, donde empresas de estos países buscaron en un mecanismo preexistente de cadenas de valor y demás la participación de Argentina, que tiene recursos naturales y un capital humano realmente valioso, que fueran parte de ese proceso, pero el tratamiento de leyes, de cambios de reglas económicas, hizo que todo esto quedara atenuado y solamente tratan de preservar la presencia de lo que tuvieron, pero no están interesados realmente en Argentina, y esto también atenúa el grado de atención que políticamente Europa le da a Argentina. Si nosotros vamos a otros escenarios, digamos, tenemos que mirar, primero que nada, a los tres grandes actores que ha habido en el último tiempo, uno de los cuales, obviamente, los Estados Unidos sigue siendo la potencia primera en términos de preeminencia mundial, con un posicionamiento forjado, discutido, revalidado a partir de las dos entreguerras del siglo XX y sobre todo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ese esfuerzo de preeminencia mundial, disputado por la Unión Soviética primero, luego por lo que sería la Federación Rusa, la caída del muro de Berlín, toda una interacción que en el caso de Argentina con Estados Unidos ha estado signada, a mi modo de ver, por errores de percepción de cuál es el rol de los Estados Unidos en el mundo y cuál es el rol de Argentina. Porque Argentina, culturalmente, en la población, parte de una especie de asunción de que
nosotros somos casi como el equivalente de los Estados Unidos en el otro extremo de América, lo cual es de una irrealidad absoluta que no tiene ningún otro fundamento que algunos indicadores de la década del 20, del siglo XX, que mostraban ciertos niveles de distribución similares de riqueza entre un ciudadano americano y un ciudadano de la Argentina, pero todo eso se escurrió, cambió. Nosotros nunca tuvimos el desarrollo tecnológico, ni la acumulación de capital, ni el poderío militar, ni el poderío de innovación que tuvieron los Estados Unidos, así que no es, pero las decisiones muchas veces de nuestros gobiernos han estado inspiradas en esa especie de sentimiento histórico absurdo que se lo vio con una enorme claridad cuando el actual presidente de la Nación, yendo a un diálogo en el que se iban a encontrar con los Estados Unidos, planteó que nosotros, en nombre de América del Sur, de la CELAC y de la región sur del mundo, íbamos a ir a explicarle al norte, que eran los Estados Unidos, a este efecto, cuáles son las realidades que el mundo tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos como un afán de docencia, estando en una disparidad de posiciones enorme, y esa disparidad de posiciones se traduce en que tomemos muchas veces decisiones erradas y generemos a veces, o sea, generemos usualmente situaciones conflictivas con los Estados Unidos que no sirven a ningún beneficio de Argentina. En el caso de Rusia, o digamos, la ex Unión Soviética, la Federación Rusa, la realidad actual rusa, Argentina ha tenido relaciones, digamos, inestables, porque hemos tenido, digamos, en la época del gobierno militar, éramos un proveedor alimenticio para Rusia. Hemos tenido relaciones así de discursivas, diferentes en función de quienes conducían el gobierno, pero ahora Rusia, a la que nosotros además llegamos en este último periodo, justo en un momento particularmente delicado, porque Argentina apareció actuando ante Rusia, ofreciendo ser la puerta de entrada de América Latina a Rusia en el diálogo entre Putin y el presidente Fernández, justo cuando Rusia se estaba prestando y era, digamos, sordos ruidos en la comunidad internacional de que Rusia se prestaba a hacer alguna movida militar sobre Ucrania. Y además que Rusia no valoró esto de alguna manera, porque Rusia poco tiempo después, unos 10 días después, recibió Putin al presidente Bolsonaro, y muy expresivamente el presidente Putin le agradeció a Bolsonaro que Brasil fuera el primer socio de Rusia en América Latina. Por lo tanto, no solo no tenemos una relación clara y asentada sobre bases racionales con los Estados Unidos, primera potencia mundial, por mucho que esté siendo totalmente discutido ese rol de los Estados Unidos, sino que además con la que es hoy una potencia declinante, que fruto de sus errores, para mí, en el conflicto ruso-ucraniano, ha quedado relegada en ese papel de preponderancia por otra potencia que viene en un trabajo sistemático, que es China, que obviamente quiere ocupar, como lo dijeron los propios chinos en 1999, el rol de primera potencia mundial en el año 2050. Los chinos, que son sistemáticos y se preparan para los objetivos que se trazan, escribieron un documento que establecía que en el 2050 China debía ser la primera potencia mundial, recuperando un rol que habían perdido por allá por el siglo XVIII, con todos los conflictos y las amenazas coloniales y las ocupaciones que fue sufriendo gradualmente China, que la desplazó hasta la última parte del siglo XX, en que vuelve nuevamente, ya no en la escena regional asiática, sino a nivel global, a tener una preeminencia que la notamos claramente en la República Argentina, pero teniendo en claro que lo que los chinos hacen en Argentina, como en cualquiera de los otros escenarios donde actúan, tiene un rol de apuntar, defender, construir los intereses de China, y hacen los elementos de atención mínimo
del relacionamiento con el país en cuestión, y esto nos equipara a Argentina y a otros países de América Latina con lo que los chinos también hacen en países africanos. Si ustedes miran los proyectos que llevamos adelante con China, todos aquellos que avanzan son los que le interesan decididamente a China. O sea, China ha hecho todo su relacionamiento comercial para abastecerse de alimentos en Argentina, ha establecido empresas que no solo son traders, sino en algunos casos son manufactureras o productoras de lo que China necesita consumir en términos de carne, granos, algunos productos alimenticios, ni que decir toda la inversión de China en el norte argentino para la explotación de litio, que es de una enorme relevancia en el desarrollo tecnológico de este tiempo y en el que va a venir, pero al mismo tiempo, si hablamos de los intereses que Argentina, algunas obras de infraestructura, las centrales hidroeléctricas en el sur, el famoso reequipamiento o modernización del ferrocarril central argentino, estratégico para la salida de Argentina al Pacífico vía Chile, todo esto tiene un avance menor, simbólico, digamos, no hemos visto todavía ninguna pared de ninguna de las represas, hemos visto algún pedacito de tramo del central argentino y alguna estación pintada, pero no han avanzado aquellos proyectos que podríamos discutir si son realmente estratégicos para Argentina, pero que aún no siéndolo, no han avanzado, y tenemos el comercio dependiente del mercado o del consumo de China, muy relevante, pero es esta la realidad que tenemos, y en esto es similar a la realidad de otros países de la región. Por lo tanto, hay que rescatar un tema que es: ¿dónde está Argentina hoy en el mundo? Ausente. ¿Y con quién se quiere parar Argentina a futuro? Marcelo Elizondo hizo una muy buena proyección recién de que para estar en el mundo vinculado, porque cuando uno le pregunta a cualquiera de los gobiernos que han pasado, el objetivo es obtención de recursos del mundo a través del comercio internacional, y que esos recursos nos permitan sustentar un proceso de inversión que también Elizondo marcó, es bajo internamente y nulo desde el punto de vista del aporte que nos hacen otros países, porque no creen en nuestro ordenamiento, en nuestro sistema legal, en nuestro sistema de justicia, porque no se sienten protegidos en sus intereses. Entonces, Argentina, ¿qué es lo que quiere? El proyecto del Mercosur es un proyecto realmente esencial para el futuro argentino, lo ha sido desde su creación más de 30 años atrás, pero sin embargo es Argentina la misma que ha paralizado todo el ejercicio del Mercosur, particularmente en estos 2 últimos años. No mantiene relaciones estratégicas con Chile, que yo he esbozado algunos de los elementos valiosos que tendría un relacionamiento inteligente con Chile, no tenemos un dinamismo con nuestros otros socios del Mercosur, que a su vez han progresado enormemente, que es el caso de Paraguay sobre todo, y también del Uruguay. Brasil está hoy en una mirada hacia el mundo de recuperar su rol de país potencia en la región, con un modelo propio que no lleva el factor Argentina, y además que no lo lleva, está tratando de no quedarse pegado a ninguno de los problemas que puede generar Argentina por su dinámica interna. Tenemos un mal relacionamiento con Europa, dado que no hemos logrado consolidar un tratamiento adecuado para todas las inversiones europeas. Discutimos con los Estados Unidos en todo tipo de planos de geopolítica, llamemos así, oponiéndonos muchas veces o haciendo críticas a la actuación de quien es, más allá de que nos guste o no, la primera potencia mundial. Hemos tenido un relacionamiento dispar con Rusia, potencia declinante, y con China estamos sujetos a lo que China quiere, porque es el mercado que consume gran parte de nuestra producción. Con todos estos elementos, la pregunta inquietante que debiera tener todo argentino es: ¿qué queremos ser en el mundo? ¿Con quién nos queremos vincular? Y esto no está definido. En mi óptica, dado la gran dificultad que hay, y esto es como haber ido al psicoanálisis, hay que empezar por las cosas más inmediatas. Y las cosas más inmediatas, el entorno donde vivimos, el espacio o los actores con los que convivimos. Y nuestra región
sigue siendo el factor esencial para nosotros y por lo tanto redinamizar o poder articular posiciones inteligentes. No solo es ineludible, sino que Argentina, que ha perdido toda credibilidad por su inestabilidad interna y sus cambios prácticamente copernicanos, vuelta a vuelta durante un mismo año, va a requerir de que socios de nuestra región nos ayuden a presentarnos de nuevo en la sociedad internacional con proyectos interesantes que obviamente en el caso de Argentina y Brasil están vinculados a la alimentación, en la cooperación en materia energética, con Chile en los proyectos mineros, en la energía, igualmente con el Uruguay. Ellos van a ser los que nos pueden ayudar a que, frente al mundo que se pregunta, ¿y esta vez Argentina qué es lo que va a hacer? Esos socios nuestros de la región respondan: estamos en proyectos interesantes, son útiles para el mundo, Argentina está trabajando en el sentido que queremos. Esta es un poco mi visión del papel de Argentina en este momento crítico. Muchas gracias, Jorge. Ahí estábamos ordenando el panel siguiente. Ha sido realmente impresionante lo que nos has dicho. Mientras estamos ahí ordenando lo que sigue, que va a ser el doctor Litvin, Jorge, quería aprovecharte una última reflexión breve, porque la verdad es que la pregunta inquietante que planteabas me parece que es la pregunta que la Argentina se adeude, que tiene que ver con qué queremos ser en el mundo, ¿no? ¿Alguna última frase, alguna última reflexión para compartirnos sobre eso? Porque me parece que nos dejó inquietados absolutamente a todos. Yo creo que Argentina tiene un futuro si sabe capitalizar lo que mejor tiene: sus recursos naturales y su capital humano. En recursos naturales tenemos en este momento recursos que empiezan a ser estratégicos. Hay un elemento muy relevante de nuestra historia, que lo que Argentina hacía, lo hacía otra parte del mundo, y si nosotros lo hacíamos de manera complicada, no era necesario estarse metiendo dentro de Argentina. Hoy, Argentina, por energía y por alimentos, puede ser un actor interesante, pero tiene que participar de las reglas o de fijar las reglas que va a tener el mundo a partir de ahora en la Organización Mundial de Comercio, en la Organización Mundial de la Agricultura, en la Organización Mundial de la Energía. Tiene que diseñar acuerdos con los países que son también productores de alimentos, como los Estados Unidos, como el Brasil, para tener posiciones comunes que nos den peso en una mesa de negociación. Tenemos equipos y gente capaces, pero la desarticulación del gobierno impide que esto se materialice de una manera sustantiva. Argentina tiene futuro, pero lo más importante, Argentina tiene que salir de entender que la menudencia interna tiene que influir el mundo, porque es el mundo el que nos influye a nosotros, y por lo tanto tenemos que estar atentos a dónde y hacia dónde está yendo el mundo.